¿Se anima a leer conmigo todo este texto? A ver, ¿sabe que si usted lee este texto, esta es la defensa de un hombre? La Biblia dice que nosotros, Pedro dijo, santificad a Dios en vuestros corazones para estar preparados para presentar defensa del Evangelio de Dios. Mire qué tremenda es esta realidad, porque lo que es esto es una defensa que no busca su propia libertad. Generalmente cuando uno hace defensa frente a un tribunal que lo está acusando de algo, lo que busca es su propia libertad, es quedar absuelto de algo que se le está acusando. Sin embargo, Esteban en esta defensa no busca su libertad, sino que busca levantar el nombre de Cristo aunque le cueste la vida. Es totalmente distinta una defensa a la que presenta un abogado a cualquier precio sacarte de la situación difícil y embarazosa que estás pasando. Esta defensa es totalmente contraria, porque esta defensa levanta el nombre de Jesús y sabiendo que sigue levantando el nombre de Jesús, lo único que le puede pasar es que muera. Y lo hace igual. A través del tiempo me he dado cuenta y del estudio ya específico sobre esta palabra y de investigar y de volcar mi corazón de lleno, la importancia de Esteban. A veces pasamos Esteban y parece que otros discípulos que tienen mayor renombre porque estuvieron con Jesús son cada vez más importantes. Pero Esteban nos representa de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque es alguien que conoce a Cristo. Yo me pregunto, ¿cuándo se convirtió Esteban? ¿Se habrá convertido en los 3.000? ¿Se habrá convertido cuando se convirtieron los otros 5.000? ¿O en los de cada día que se añadía? Pero lo cierto es que Esteban no tuvo roce con Jesús. Esteban no tuvo roce con Jesús. Esteban fue uno de los que conoció por la palabra de los que habían predicado que eran los discípulos, como vos y como yo. Y como vos y como yo necesitamos activarnos de este mismo modo. Entonces, aquí hay un hombre que se mete en problemas por predicar a Jesús. Y predicando a Jesús está allí puesto injustamente delante de un tribunal. Entonces en el 7:2 dice, él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Él le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que le reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. Este que hablaba mal de los patriarcas, ¿se acuerdan? Sabía la historia mejor que ellos. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra y de Egipto, Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre y a toda su parentela el número de 75. Él va a decir, con 75 cruzamos este Jordán. Ahora estoy sobre 2 campamentos. Eso lo dice en Éxodo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran perdón, me fui para cualquier lado. Seguí, di vuelta a la hoja. No, perdón. ¿A dónde me quedé?
en el 14. Y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conoció a Josué. Entonces el rey, usando de astucia con mucho pueblo, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte de sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su madre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió y lo hirió a egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba, escuche, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y le ponían paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio ayer? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en una llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se animaba a mirar y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto, dijo Dios, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y es encendido para librarnos. Ahora pues ven, que yo te enviaré. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios, señales en la tierra y el mar rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que se le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Tremendo. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen a culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro del profeta: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Ranfán, figuras que os hicisteis para adorar. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que les hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestro padre hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer también tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y circunciso de corazón y de oídos,
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que los anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, les dice Esteban, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la derecha de Dios Padre. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Wow, tremendo. La Biblia en un capítulo. Todo el antiguo pacto. ¿Sabe lo que me impacta de esto? Mi propósito hoy al compartirte esta palabra es que tu vida personal, tu servicio, tengan un sabor especial, un sabor de guerra, de contracultura, un sabor a sal. Quiero llevarte en esta noche a no ser ese típico cristiano dominguero que se sienta sin moverse, estático, sino que te sientas pero incómodo, insatisfecho. Que pueda surgir insatisfacción de tu cuerpo, de no conformarte. Si lees el capítulo 6, como veníamos leyendo, ¿por qué digo sabor a contracultura, una guerra contracultural? Porque el capítulo 6, cuando leíamos que es el 7, dice que Esteban estaba hablando y haciendo milagros y señales, y los envidiosos, que en vez de rendirse a las señales que veían y adorar al Dios que supuestamente predicaba, lo mandaron a llamar. Pero no lo mandaron a llamar, sino que ¿qué hicieron? Dice que soliviantaron al pueblo, buscaron testigos falsos, hicieron un juicio que fue una farsa y pusieron preso a Esteban. Los mismos que habían puesto a Jesús lo hicieron de la misma forma. Cuando usted lee en Mateo, en Marcos y en Juan, y van a leer cómo fue puesto preso el Señor el día que lo llevaron allí a ese patio donde le hicieron un juicio que fue una farsa, donde dice que también soliviantaron al pueblo, buscaron testigos falsos, decían exactamente lo mismo, que hablaba mal del templo y de la ciudad. Había algo que no cambiaba. Había una manera de hacer fe. Había una mala forma de hacer iglesia, o no de hacer iglesia. Había una mala forma de tratar de guardar una verdad que no era verdad. Y cuando todo parecía que nada iba a cambiar, que todo iba a ser igual, porque Cristo había muerto de la misma forma que muere Esteban, con el mismo juicio que es una farsa, con las mismas mentiras, con la misma forma, con el mismo engaño. Igual con Jesús habíamos visto un avivamiento como nunca antes se vio en la tierra. Los muertos resucitaban, las multitudes por miles, los enfermos sanados, los muertos resucitados. Un avivamiento, Dios en la tierra, pero el poder metido, enquistado en ese lugar. Parecía que nunca nada iba a cambiar, porque aún Jesús murió, y luego de que Jesús murió pasaron meses y años y seguía pasando exactamente lo mismo.
Cuando nada parecía que iba a cambiar, se levantó un hombre para hacer lo mismo que Jesús hacía, para producir los mismos resultados en la religión que Dios provocó, exponiendo lo falso, porque cuando llega lo genuino, siempre lo falso queda expuesto. Y cuando llegó lo genuino, se quebró un poder que estaba enquistado hace años, donde pasaba de familia en familia, en familia, en familia, y nada cambiaba, y todos los resultados eran mismos, y entonces el pueblo siempre hacía lo mismo, porque aprendía lo mismo. Nada nunca iba a cambiar, pero Esteban no solo comenzó a hacer lo que Jesús hacía, sino que murió como murió Jesús. Si queremos cambiar las cosas en la manera de pensar y vivir en esta contracultura de fe, necesitamos vivir como vivió Cristo, pero también morir como murió Cristo. Necesitamos vivir y morir como Él murió. Necesitamos darlo todo. No podemos dar solamente una parte. Que tu vida pueda tener esa mezcla de ternura y rudeza con la que vivió Cristo. Por eso, hoy quiero decirte algo, quiero animarte a vivir una vida arriesgada, una vida maravillosa, con sabor a sal y ese brillo que produce ser del Espíritu Santo. No estoy aquí por nada en esta noche. No estoy aquí por nada. Vengo a moverte. ¿Cuánto dices yo me voy a mover? Vengo a pedirte algo. ¿Serías capaz de hacer algo que te pido? Vengo a pedirte algo. Vengo a pedirte que hagas tambalear y temblar el mundo. Vamos a hacer tambalear y temblar el mundo. Podemos hacer tambalear y temblar este sistema para que el sistema sea lleno de Dios. Para que las cosas cambien. Hoy usted prende la televisión y se empacha, ¿no? Se empacha de promesas. Ahora no quieren hacer promesa porque ya hicieron promesa. Entonces no saben qué decirnos ya. Se les está acabando el chamullo. Pero escúchame, esto no lo cambia ni la izquierda, no lo cambia la derecha. Esto lo cambia el Señor desde arriba. Los otros días me preguntaban, pastor, ¿a quién va a votar su iglesia? Que mi iglesia vote lo que quiera, que se entregue a Cristo, que mi iglesia siga a Jesús. Pero usted no le va a decir nada. ¿Qué le voy a decir yo? Sí, pero usted tiene influencia. Agata vienen al culto, le digo, hermano. Que me quisieron meter un político el otro día acá. Dije, hermano, no, gracias. Pero somos cristianos, somos celestes. Amén. Que si no terminé de hablar, hermana, déjeme terminar. Después dígame amén. Amén, por la duda mandó. Ahora digo que el diablo, amén, uy, ¿por qué dije amén? Escuche toda la frase, después aplauda. Escuche. Y de repente, ¿sabe lo que pasa? Necesitamos entender que las cosas acá las cambia Dios. El hombre ha fracasado, el sistema ha fracasado. Cristo venció el sistema. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones y problemas, pero confiad, yo vencí el sistema. El Dios que se hizo carne, que caminó por nuestra vida, caminó y vivió nuestros olores, caminó, vio nuestros fracasos y nuestras frustraciones, nos entiende. Tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros, porque Él pasó lo mismo, porque Él se hizo carne. Se hizo carne, ¿sabe cómo es usted? Los otros días estaba hablando con unos profesores en el Instituto Bíblico que enseñan en el ISUM y había una discusión sobre la humanidad de Cristo. Pero había personas que decían, no, pero no es tan así. Y yo en mi fe inocente, porque hay que guardar esta fe inocente. Esa fe inocente que uno tiene, que lo cree todo. Amén.
La fe de un niño, dice Jesús. Yo dije, hermanos y estimados profesores, dejemos ser a Jesús tan humano como Él quiso serlo. Yo digo siempre que María tuvo problemas gravísimos. Yo se lo dije a usted una vez. María tuvo un conflicto tremendo. Le dijeron, de tu panza va a salir Dios. ¡Wow! Había una profecía de Jeremías diciendo que las doncellas de Israel iban a recibir a Dios. Imagínate, todas querían ser doncellas. Yo voy a ser la mamá de Jesús. No, yo. En el culto, viste que algunos se dicen, ay no, yo lo atajo, ay no, yo voy allá. O yo, y ella decía, yo voy a ser la mamá de Dios. No, yo. Entonces se guardaban en santidad. Porque había una promesa de Dios que una virgen daría luz. Y de repente María dice, bienaventurada, tú eres entre todas las mujeres, de tu panza saldrá la salvación a las naciones. Y María queda embarazada de Dios. Obra del Espíritu Santo, un milagro. Y de repente yo siempre cuento lo mismo porque es un conflicto que tiene María. Imagínense, María tiene al bebé y es Dios. ¿Cuántas mamás tienen un bebé acá? Bien, gloria a Dios. ¿Qué se le da al bebé? El pecho. Y María no sabe si darle el pecho o alabanza. Dice, ¿qué le doy? Tengo a Dios, le canto un coro, le doy el pecho. Está gritando este muchacho. Y le da las dos. Porque es 100% hombre y 100% Dios. Imagínese usted a María enseñándole a caminar al Omnipotente. Venga ese pasito. Aprendió obediencia. Aprendió a obedecer. Imagínense el conflicto de Jesús, no el de María. Cuando María le decía, anda al colegio. ¡Epa! Anda a lavar los platos, Jesús. Mamá, no te olvides. Yo le dije al sol que sea el sol. Dice, en el principio el verbo era Dios. ¿El verbo quién es? En el principio el verbo era Dios. Y todo lo que ha sido creado fue creado por Él. Y entonces el que le dijo al sol, quédate ahí donde te puse, no te muevas. Vos, mar, vení hasta acá y no te pases de la raya. El que hizo las estrellas dijo, hay estrellas, uy, qué lindas, muchas voy a hacer. Galaxias. El que dijo, sea la luz. El que separó las tinieblas. Ahora, mamá le dice, anda a lavar los platos. El que le dijo al hombre, sea el hombre un ser vivo, y sopló su espíritu. Aprendió Jesús. Aprendió a obedecer. Ahora, la pregunta que yo me hago en estos tiempos es que tenemos la necesidad de volvernos a Dios. Volvernos de todo corazón a Dios. A ser personas de oración, dependientes. Dependientes de su espíritu, dependientes de la oración. Dependientes de orar, de estar en comunión, conectados con su corazón. ¿Dónde están los jóvenes que oran? No hay ningún joven que ora. Bueno, ¿dónde están las mujeres que oran? ¿Dónde están los hombres que oran? ¿A dónde están los jóvenes que oran? ¿Dónde está la iglesia que ora? Necesitamos eso. Ahora yo entiendo que hoy es necesario buscar más que nunca su poder, su amor, porque fuimos llamados por Dios para levantar su nombre. Fuimos llamados por Dios para romper aún lo establecido. Ahí está Esteban tirando. Ayer escuchaba una maestra que se llama Lewin, que es terrible. Ella decía algo así, que para que la gente ame lo académico y se pueda preparar, a veces los profesores tienen que hackear el sistema. Y lo habla alguien que es capa en la educación. Ha llegado la hora de salir un poco de lo establecido. Track. Es así. Oh.
y así no va para ningún lado. Ha llegado la hora de quebrar lo establecido, de levantar, de ir más allá, de poder ver, para poder obtener otros resultados. Necesitamos entender. Mire, voy a ir en 3 partes terminando esto ya. El primero, quedan 3 partes. Para cambiar las cosas, necesito entender de dónde vengo. Es impactante, este hombre sabe de dónde viene. Usted tiene una herencia natural. Usted conoce a su papá, conoce a su abuelo y a su tatarabuelo. Y hasta allí llegó, con mucha fe. Usted conoce su herencia natural, pero hay una herencia espiritual a la cual usted necesita responder. Este hombre desde Abraham hasta el presente pasa por toda la historia diciendo: yo no soy un espectador de lo que pasó, soy parte de esta historia. No soy un observador atento, soy un protagonista de esta historia. Soy lo nuevo que viene. Yo, Esteban, dice, soy la continuación de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Isaac y de lo que hizo Jacob. Y hoy me toca a mí, hoy es mi turno, hoy lo hago yo. Yo creo que aquel que sabe de dónde vino, sabe a quién le pertenece. El apóstol Pablo decía: yo conozco la historia también, yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, decía Jesús, y a dónde voy. Pablo decía: yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y cuando usted honra la vida de sus padres, sean los más lejanos y sean los más cercanos, la honra tiene que ver con gratitud, la honra tiene que ver con reconocimiento. Vengo de un lado. No soy un huérfano espiritual, un ente espiritual, y se honra. Hay muchas cosas y maneras de honrarlo. Esteban lo está honrando de una manera muy particular. Lo está honrando, testificando de ellos frente a gente que lo acusa de olvidarlos y de torcer lo que ellos enseñaban. Hace una defensa impecable acerca de todo lo que ellos decían que él hablaba mal, diciéndoselo en la cara. Y aquel que juzgaba o que era juzgado, como dije hace unos meses atrás, terminó juzgando al tribunal que lo juzgaba. ¿Por qué? Porque sabía de dónde venía. Cuando sé de dónde vengo y conozco mi historia y la historia de mis padres, puedo entender que si el Dios que lo salvó a mi padre también me salvará a mí. Si un día un mar se puso en medio delante de mis padres y se abrió, también el mar se abrirá para mí. Si un día que caeré profundo en un pozo como José y de allí fue levantado, también Dios me levantará a mí, porque lo hizo con mis padres, también lo hará conmigo. Conocer mi historia, saber de dónde vengo, quién soy, me hará recibir las poderosas promesas. Necesito también entender que tengo la necesidad de conocer a Dios cara a cara. Cara a cara. No que te la cuenten. Cara a cara. Alguna vez dije que en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acaba. Y que un día seremos conocidos. Conoceremos como fuimos conocidos. Es interesante conocerte como fuiste conocido. ¿Entendés eso? Dice Dios que un día vos te conocerás como fuiste conocido. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él preparó buenas obras para que vos camines por ellas y de repente vos estás siendo formado. Hoy no entendés tu historia, pero Él ya conoce tu final. Y vos estás desesperado hoy en tu presente, pero Dios dice: no te pongas mal porque yo sé dónde estás. Sé cómo estás y un día conocerás como yo te conocí. Terminado, acabado, hecho. Llegará el día en donde lo que es en parte se acaba
y la obra perfecta sale a luz. Pero para que esto ocurra yo necesito conocerlo cara a cara, verlo cara a cara. Dice esta palabra que mientras Esteban predica, habla, defiende, hace una defensa espectacular. Dice que lo apedraban, su rostro brilla como el rostro de un ángel. Solamente aquellos que están cara a cara con Dios pueden hacer, o Dios puede hacer que su rostro resplandezca, que su reflejo, que el reflejo de su amor, de su gracia y de su vida sea notorio en mi corazón. Solamente los que conocen a Dios de esa manera pueden entender que el premio de esta vida es Él. Por eso Esteban vive una vida arriesgada y hoy necesitamos vivir peligrosamente, obstinados en el servicio, no obstinados en el pecado. ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están los hombres que se meten en la presencia de Dios y se pierden 40 días en el monte y que cuando bajan del monte bajan con un velo porque no podían mirarlo porque el rostro de Moisés resplandecía? Cuando uno se pregunta por qué Moisés abre un mar, por qué hace lo que hace, por qué es capaz de liderar 3 millones de personas, ¿por qué? Porque era una persona que podía mirar a Dios cara a cara. Y cuando bajaba del monte, bajaba campante, pero la gente no podía mirarlo porque lo que veía era Dios. Porque bajaba con el reflejo de Dios en su vida. Y era tan importante para él Dios que era su todo en todo y que no quería otra cosa. Moisés era capaz de dejar de lado las promesas de Dios por él. Usted es capaz de dejar una telenovela por él o un partido de fútbol por él. Pero Moisés hasta las promesas de Dios dejaba por él. Cuando Dios le dijo, tengo una mala noticia para darte, y lo llama y le dice, te voy a meter en la tierra, voy a hacer de vos lo que te dije, lo que te prometí. Te voy a dar tierra que fluye leche y miel, pero te digo algo, voy a mandar un ángel, yo no voy a ir con vos. Y él dijo, Señor, si vos no venís conmigo, no me saques de acá. No quiero tu promesa, te quiero a vos. No quiero un ángel, te quiero a vos. Hay personas que dicen, yo soy capaz de dejar el partido de fútbol. ¿Serías capaz de dejar lo que Dios te prometió de lado por solamente vivir con Él? Moisés hizo eso. Una persona que conoce a Dios cara a cara, que tiene eso. Yo quiero decirte que hoy llegó el tiempo. No podemos impresionar a los hombres cuando estamos cómodos, prosperados, seguros, haciendo lo que todos hacen, igual que todo el mundo. Me niego a construir una iglesia así. Me niego a construir o a ser parte de una iglesia cómoda, de una iglesia que sola vivamente seguro, prosperado, haciendo lo que todos hacen, que es nada. Elijo construir la iglesia de la calle, la que transpira, la que se mueve, la que viaja, la que corre riesgo, la que va para adelante, la que se ensucia los pies con polvo, la que va con sus hijos caminando por la tierra, la que va en busca del perdido, la que se meten en las villas, la que se meten en la droga. Yo quiero esa iglesia. Yo soy de esa iglesia. Y hacer y construir un ministerio, construir una familia que no se parezca a nada de lo que ya conoces. Te puede llevar tiempo y aún se te puede ir la vida, pero te quiero decir que vale la pena, que vale el esfuerzo. Caminar detrás de Dios, no caminar detrás de la nada mismo. Yo no sé si seremos muchos después de todo esto, pero sí seremos distintos, diferentes, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer.
Me niego a construir una iglesia que sea una copia de un modelo del norte o un modelo del centro. Me niego a hacer la iglesia. Yo me quiero hacer la iglesia que Dios me mandó a hacer. La sencilla, la que predica, la que ora, la que tiene comunión, la que se levanta, la que clama a Dios, la que depende de Dios. Una fe sencilla. Los que cambian todo y sirven a Dios en esta tierra no van detrás de las cosas de esta tierra, van detrás de las cosas que Dios nos dio. Vamos detrás de eso. Las cosas te atan. Las cosas te atan. Queremos tantas cosas y cuando las tenemos las cosas nos apartan. Porque apenas podemos sostener lo nuestro, pero queremos siempre más cosas. Pero Dios está aquí para decirte lo que le dijo a los hebreos en el 13:13, si lo puedes poner. Hebreos 13:13 dice algo poderoso. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Frutos de labios que confiesen su nombre. Una iglesia que declare su nombre. Iglesia, ha llegado el tiempo de levantar el nombre de Cristo y salir fuera del campamento, porque Él está allá afuera. Él está afuera. Y lo último, si puedes venir ahora, ¿qué es lo último? Gloria a Dios. Necesito conocer a Jesús. Yo la otra vez, un poco hablando de Esteban, decía que Esteban hizo un montón de cosas. Yo creo que la vida de Esteban es una vida impresionante. Y me siento representado por un hombre así. Un hombre que emerge, sale para resolver situaciones. Como vos y yo somos llamados por Dios para resolver temas, problemas, circunstancias. Así Dios te llama. Pero también entiendo que nos llama porque necesitamos enfrentar momentos, no escaparnos de los momentos. Dice que cuando Esteban termina de predicar, se tapan los oídos porque ya no quieren escucharlo más. Porque todo lo que hablaban de él mintiendo cae. Porque no podían escuchar, porque no podían resistir su sabiduría, porque su rostro brillaba. Su vida, su palabra, su testimonio hablaba de Dios. Y en vez de rendirse, lo que buscaron fue matarlo. Hay muchos que en vez de rendirse a Dios quieren matar y tapar sus oídos. No luches con Dios, rendite a Dios. Rendite a Dios. Hay veces que nos postramos delante de tantas cosas, pero Esteban no se rinde. Y mientras que lo apedrean, y mientras que le están tirando o arremeten a una contra él, él no se va corriendo. Él no huye. Él no se escapa. Él se rinde. Él se rinde. Diciendo: Dios, si ha llegado mi hora, que venga. Aquí estoy. Dios no nos ha llamado a escaparnos de las circunstancias difíciles. Nos ha llamado a confiar en Él. Y en el momento oportuno su mano vendrá sobre tu vida para tocarte. Ahora, pensá por un momento. Esteban se pone de rodillas. Y cuando se pone de rodillas, empieza a orar. En la situación más difícil de su vida, él se pone a orar.
Dios va a hacerte poner de rodillas, pero no frente a tus problemas, sino que te pondrás de rodillas frente a Él. Hasta ese momento, escúchame esto, hasta ese momento Él venía haciendo cosas increíbles para Dios. Y dice algo así la palabra: mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho, murió. Cuando fue preso, le pasó lo mismo que a Jesús. Lo llevaron preso de la misma forma. Y cuando leo esto, no puedo hacer otra cosa que acordarme de Jesús en la cruz. Una cosa es hacer las cosas para Dios, pero otra cosa es parecerme a Jesús. Esteban no se pareció tanto a Jesús como en el momento de su muerte. Mientras hacía milagros, Dios estaba con él. Mientras alimentaba las mesas, Dios estaba con él. Mientras hacía prodigios, Dios estaba con él. Mientras hacía señales, Dios estaba con él. Pero cuando murió, no solo estaba con él, sino que lo vio. No lo vio cuando las piedras, no lo vio cuando los paralíticos se levantaban. Lo vio en el momento de su muerte. Y cuando habló en el momento de la noche oscura, fue cuanto más se pareció. Cuán parecido estás a Jesús. Hermanos, necesitamos parecernos a Jesús. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar para hacer eventos nada más. La iglesia es el lugar en donde el Espíritu Santo se mueve, donde el fuego no se apaga, para que nuestra vida se parezca más al Maestro. La única manera de cambiar las cosas en este mundo es viviendo de una vida distinta. Para cambiar la historia, necesitamos saber cuál es la historia de mi vida. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Necesito saber de dónde vengo. Necesito conocerlo cara a cara. Y necesito parecerme a Él. Quiero que donde estás levantes tu mano. Y allí atrás y ahí arriba te pongas de pie para juntos orar a Dios. Hechos de los apóstoles. No intento de los apóstoles. Dios no te ha llamado a intentar. Te ha llamado a vivir una vida de concreciones. No es el libro de los intentos de los apóstoles.
es el libro de los hechos que han hecho personas llenas del Espíritu Santo. Esteban era una persona común, llena del Espíritu Santo, que eligió vivir una vida consagrada. Y esa vida consagrada lo llevó a perder la suya por levantarla de él. Es hora de que deje de jugar a la iglesia para pasar a ser la iglesia que necesita llevar la iglesia a la próxima generación. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a levantar su nombre. Vamos a darle nuestra vida, porque Él es digno de nuestra vida. Él es digno. Necesitamos ser como Esteban también, preparados. ¿Te diste cuenta que Esteban sabía la Biblia de punta a punta? ¿Te diste cuenta que Esteban tomó tiempo en prepararse para dar una profunda defensa? Y te vuelvo a decir que la defensa fue excelente, pero lo condenaron a muerte. La mejor defensa jamás hecha no lo sacó del problema ni de la prisión. Fuimos llamados a propósito. Tu vida es a propósito, no fue sin querer. Tu vida es a propósito, tiene una razón de ser. Has nacido para algo especial. Dios quiere levantarte. Y en esa defensa que este hombre hizo, estaba preparado. ¿Te diste cuenta? Hablo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de los jueces, de Isaías, del profeta Amós. Llegó hasta Malaquías y acusó a los que le acusaban diciendo: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Y al oírlo se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y apedreando le echaron fuera. Y Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús y luego durmió. Creo que tenemos que prepararnos. ¿Te diste cuenta cómo te cuesta estudiar la palabra? Y vos seguramente decís: ¿para qué la estudio? Mirá, Esteban, ¿de qué me sirve si yo tengo fuego? Por eso a los cultos hay miles y en la escuela hay 7. Pero ¿saben quiénes van a avanzar? Los 7. Los que elijan ser cristianos sólidos. 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 Que la prueba no arrebata la bendición. Que el momento duro dice: yo nací para esto. Yo nací para este tiempo. Yo nací para esta hora. Yo nací para dar mi vida. No me rindo al sistema. No le tengo miedo a lo que viene. No le tengo miedo a la muerte. Porque aún después de la muerte, lo que viene es la vida eterna. Esa es nuestra fe. De eso estamos hechos. Te animo a que hagas temblar el mundo.
que lo hagas tambalear. Esteban hizo tambalear el sistema. Y una contracultura, contra una cultura impuesta, que hacía la fe a su manera. Pero se levanta un hombre en una contracultura a hacer la fe a la manera de Dios. A la manera de Dios, no a tu manera. No necesitamos cristianos domingueros. Necesitamos cristianos comprometidos. Comprometidos. No que vengas el domingo. Que le sirvas. Que le sirvas. Que le sirvas. Y servirle es el gozo de mi alma.